Muy buenas tardes, azules y rosadas. Continuando con nuestro gran curso Gestión de los residuos sólidos, bioseguridad y prevención de riesgos laborales en clínicas, hospitales y centros de salud, auspiciado por el Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa, con un valor de 16 créditos, 288 horas lectivas, curso válido para poder insertarse, ascender y o trascender en cualquier organización dentro y fuera de Perú. Tenemos a bien continuar con la segunda exposición, vale decir, la parte número 2 del Magíster Químico Farmacéutico Leonel Valencia Durán, experto en el tema y auditor líder en estándares internacionales de la calidad. Muy bien, Leonel, te damos la bienvenida y a todo el público que pueda llegar esta filmación, vale decir, vía online o de forma virtual o a distancia también, les agradecemos por su participación. Te dejamos en uso de la palabra, sin más que decir. Muchas gracias. Muy buenas tardes, caballeros, señoritas. Siguiendo con las clases de lo que es de seguridad y bioseguridad hospitalaria, tenemos que tener en claro primero los términos de seguridad y bioseguridad hospitalaria. Es muy importante la seguridad en una empresa, en una organización. Esto se está manejando ya más desde el año 2005, cuando nosotros empezamos a hacer la cultura de seguridad. Pero eso venía más antes, pero lamentablemente varias organizaciones no lo tomaban en cuenta. El costo de una vida, el costo de un proceso, el costo de una actividad es muy alta ante cualquier evento inesperado, no deseado, ante una acción. Es por eso que la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional ha ayudado a que las organizaciones se centren hacia el trabajador. Y con ello va a ayudar a que las empresas sean las más correctas en llevar un correcto proceso en la seguridad. Pero vayamos a nivel hospitalario. En el nivel hospitalario hablamos más de bioseguridad. ¿Por qué? Porque a nivel hospitalario hay diferentes elementos bioquímicos que pueden ser peligro hacia la vida de la persona. Es por eso que nosotros debemos centrarnos en estas dos acciones. En esta clase vamos a ver todas las normas, lo que es también las normas de seguridad y salud ocupacional y lo que es de bioseguridad. Vamos a ver todo lo que es algunas normas que nos competen a lo que es de seguridad, salud ocupacional y bioseguridad. Acá tenemos unas, por ejemplo, la ley 29783. La 29783, la ley de seguridad y salud ocupacional, que es la base legal que nos ayuda a nosotros a establecer las normas, las reglas de juego en una organización. Esto va a ayudar a que los colaboradores sean más énfasis en lo que es sus derechos, sus deberes y también el dueño de la organización, los derechos y deberes dentro de este sistema de gestión. Tenemos la ley, la 31246, que modifica la ley 29783, la 30222, que modifica también la ley 29783. Tenemos la normativa 27104, Ley de Prevención de Riesgos y Derivados del Uso de la Biotecnología. Ojo, últimamente estamos hablando bastante de la biotecnología. Acá en Arequipa ya tenemos una carrera biotecnóloga. Usan los derivados de ácidos, el ADN, modificamos diferentes parásitos, disculpen, modificamos los ADNs de los virus,
modificamos diferentes acciones que pueden ser provechosas o perjudicadas hacia la salud de la persona. Es por eso que el uso de estos elementos debe ser muy restrictivo. El decreto Supremo 58-2002, reglamento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales derivados del uso de la biotecnología, el manual de la bioseguridad, que es muy importante para lo que es el uso. Un ratito, por favor. Para lo que es el uso de la bioseguridad hospitalaria. Es muy importante y nos hemos dado cuenta que la bioseguridad hospitalaria ha estado muy baja. Ha sido baja en la temporada de esta pandemia que hemos tenido. En la pandemia, varios profesionales de la salud, médicos, farmacéuticos, odontólogos, sucumbieron ante esta enfermedad. Nuestros ayudantes, las que nos ayudan en el sistema de salud, nuestras licenciadas, las de enfermería, las obstetras, los tecnólogos médicos, biólogos, ellos también sucumbieron ante esta acción. La Organización Mundial de la Salud optó varias opciones para un tema de bioseguridad. Y ojo, fue antes de la pandemia. Pero lamentablemente varias organizaciones lo dejan al lado. Porque dicen que no pasa, pero van a ver que sí pasa. Van a observar en esta presentación que sí pasa. Por un descuido de la persona, por un mal proceso, o porque no la tenemos clara las ideas en las diferentes capacitaciones. Y eso hay que tener muy en cuenta. Para saber todo lo que es de bioseguridad, tenemos que hablar sobre las normas de seguridad y salud ocupacional. Estas normas de seguridad y salud ocupacional que se dan en todas las organizaciones, ya sean del Estado, privadas, tanto hospitalarias, no hospitalarias, va a ayudar a regular las diferentes acciones. Y por ejemplo, una de las acciones que nos lleva es que las empresas seamos supervisadas, seamos controladas por una institución grande, que es la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional en Trabajo, la SUNAFIL. La SUNAFIL va a ayudar a que los procesos se cumplan. Es por eso que cuando nosotros escribimos algún procedimiento de trabajo, debe ser respetado al 100%. Para hablar de lo que es un sistema de gestión de seguridad, tenemos que mencionar, y eso está escrito en el Decreto Supremo 005-2012, lo siguiente: es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen por objeto establecer una política, objetos de seguridad y salud en el trabajo, mecanismos y acciones necesarios para alcanzar dichos objetivos, estando íntimamente relacionados con el concepto de responsabilidad social empresarial en el orden de crear conciencia sobre el oficio de buenas condiciones laborales a los que los trabajadores, mejorando de este modo su calidad de vida y proviniendo la competitividad de los empleadores en el mercado. El sistema de gestión de calidad va a ayudar a que este sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo sea eficiente. ¿Qué es lo que nosotros queremos en sí? Que el colaborador que está en nuestra organización se sienta seguro, que de acuerdo a los procesos que nosotros tengamos sean seguros. Pero esto va a ser gracias a quién, no solamente gracias a la organización, al gerente o al responsable de la empresa, no. Eso va a ser gracias a quienes, al trabajador, gracias a la dirección, porque es importante que ellos dos interactúen.
Es importante que ellos dos trabajen de la mano para llevar una buena condición laboral. Es por eso que en todas las organizaciones tenemos que tenerlo bien en claro, que esta unión, este engranaje es uno solo. Porque si nosotros hacemos mal el tema de seguridad y salud ocupacional, vamos a atender mal hacia nuestros pacientes. Vamos a ser muy descuidados en nuestra oficina. Por ejemplo, hay veces que cuando ingresamos a consultorios médicos puede haber jeringas, puede haber otros objetos inadecuados en un consultorio médico. Y el médico te va a decir, ay, siéntese por ahí. Eso es un acto inseguro, una condición insegura, que puede ser hacia el paciente inadecuado. Es por eso que nosotros también debemos hablar de una seguridad hacia el paciente. Que toda esta acción sea manejada adecuadamente, sí, debe ser manejada adecuadamente, bajo un tema de una política. ¿Todos los establecimientos deben tener una política de seguridad y salud ocupacional? Sí, todos deben tener. ¿Esta política va a llevar a ciertos objetivos? Sí, va a llevar a los objetivos que nosotros deseamos como agentes de seguridad y salud ocupacional. Las enfermedades ocupacionales se van a dar de acuerdo a qué actividad hagamos. Pero nosotros, en el mercado, tenemos que ser unos trabajadores eficientes. Debemos ser personas adecuadas, pero muy aparte. Siempre intervenir en la mejora continua. El colaborador es nuestra ayuda potencial en la mejora continua. No es gracias en ocasiones a lo que es la gerencia, no, es gracias al colaborador que siempre se da la mejora continua. Y es mucho mejor antes de que se den las auditorías. Ahí tenemos. Acá tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo debemos nosotros realizarlo netamente? Todo va a ser, como les dije, el inicio de todo iceberg es la política de seguridad y salud en el trabajo. Los objetivos, los documentos y obligaciones de responsabilidades, el programa de inducción, documentos disponibles actualizados, conservación de los documentos, mecanismos de comunicación interna y externa, identificación de peligros, evaluación de riesgos, IPERCEP, evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo, planificación y evaluación de requisitos legales, los indicadores, gestión de peligros y riesgos de control, preparación de respuestas ante emergencias, actualización de valores de riesgo cuando haya cambios, las compras, los requisitos para las contrataciones, auditorías internas, revisión de la gerencia, investigación de los accidentes, acciones correctivas y mejora continua. Todos estos 21 puntos es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros partimos bajo una política, nos marcamos unos objetivos que deben ser estos KPIs cuantificables y medibles. Nosotros no debemos hacer objetivos en ninguna política, ya sea de seguridad, de calidad, medio ambiente, de bioseguridad, no debe haber objetivos que no puedan ser medibles. Todos los objetivos son medibles y cuantificables. Eso tengámoslos en cuenta. Porque este KPI nos va a ayudar a hacer las mejoras continuas en nuestro trabajo. Todos los documentos, las obligaciones, las responsabilidades frente a la seguridad y salud del trabajo, todo aquello que lleva al sistema, las reglamentaciones, las direcciones que nos envía el MINSA,
también lo que nos envía el Estado peruano y algunas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Eso lo tenemos que tener. La programación de las inducciones, capacitaciones hacia todo el personal. ¿Toda la documentación debe ser disponible? Sí, pero ojo, no debe estar, digamos, expuesta hacia, como si fuera un periódico, ya que la documentación debe ser disponible y actualizada adecuadamente. ¿A qué me refiero? El encargado del sistema de gestión de la calidad es el responsable de llevar qué personas son las que tienen X documentos, qué personas lo tienen en su poder. Porque sepan ustedes que también esta documentación es de obra intelectual. Lamentablemente, nosotros que manejamos la Internet, vemos en este mundo del Internet N documentos, N acciones. Documentos que están ahí, sí, como base, pero lamentablemente esa es una obra intelectual. Que el encargado del sistema de gestión o el que la persona que lo hizo es su sudor y lágrimas que lo ha hecho. La conservación de los documentos, cómo se conservan y cómo deben ser destruidos después. Cómo deben ser recogidos después del proceso. Por ejemplo, anualmente se revisan toda la documentación, porque todos los años deben ser revisados, sí, todos los años deben ser revisados los documentos de gestión de calidad, de seguridad, de bioseguridad, de medio ambiente o de otros documentos que lleven bajo un sistema de gestión, porque todos los años cambian ciertos eventos. Ojo, no solamente cambian los procedimientos, cambia políticas, cambia todo el sistema. ¿Para qué? Para una mejora continua. ¿Cómo ser el mecanismo de comunicación interna y externa? ¿Cuál es el flujo? ¿Cuál es el don de mando que debe ser? Por ejemplo, digamos que yo soy el gerente general. ¿Cómo yo como gerente general me voy a ir hacia todos mis colaboradores? ¿Cómo debo llegar hacia todos mis colaboradores? ¿Cómo yo voy a llegar a las jefaturas sin que se enteren de seguro ciertas áreas? ¿Cómo debe ser esa comunicación? Porque hay ciertas cosas que no deben saber un empleado, digámoslo así, común y corriente, ante un supervisor o ante un jefe de área y yo como gerente. Hay ciertos puntos que no deben saberlo. La identificación de peligros y evaluación de riesgos, el llamado IPRC, el IPRC de línea base, que eso es un documento muy importante. ¿Para qué? Para saber cuáles son las áreas o niveles de riesgo alto que tenemos. Sin ese documento, vamos a decir que todas las áreas son de bajo riesgo. Sin ese documento bien hecho, vamos a decir que esa área, digamos, quirófano o laboratorio de análisis clínicos es bajo riesgo. Nosotros, ante un buen IPRC, vamos a identificar y vamos a decir cuáles son las tareas críticas también. A través de eso también vamos a saber cuáles son las medidas a adoptar. La evaluación inicial del sistema de gestión. Acá en el Perú tenemos un sistema de auditoría de línea base. Esta línea base nos va a ayudar a que el sistema de seguridad sea llevado adecuadamente. Nosotros tendremos que forjar auditores internos para que ellos auditen las áreas. Planificación y evaluación de requisitos legales.
nosotros tenemos áreas legales. Estas áreas legales siempre van a tener que actualizar nuestro sistema de matriz legal. Los indicadores, el KPI de los indicadores de frecuencia, de accidentabilidad. Esos son nuestros principales 3 KPIs para un sistema de gestión. ¿Con qué frecuencia pues, se puede dar un accidente? ¿Cuál es el grado de accidentabilidad de este evento? Pero esto es gracias a qué? A que también las áreas en sí trabajemos conjuntamente. Porque de estos KPIs vamos a necesitar al área de recursos humanos, cuántas horas laboradas tenemos en un mes, y nosotros tenemos que dar los datos de accidentabilidad, N cosas que va a ayudar a cuantificar cuántas horas de trabajo ha habido efectivas y cuántas horas de accidente ha habido. Y eso también lo podemos cuantificar en dinero para que el gerente se dé cuenta cuál es el riesgo más fuerte. A un gerente no le gusta, digamos, en ocasiones que le digas ese 13% de las horas. Pero a mí, ¿cuánto en dinero es? A un gerente siempre nos gusta que nos son 13% equivale a 2 millones de dólares. ¿Eso he perdido por estos accidentes? Sí, he perdido 2 millones de dólares. ¿Por qué? Por esto. Plan de acción. Si nosotros hacemos estas acciones, ¿vamos a evitar un nuevo accidente? Sí, vamos a evitar más accidentes. Perfecto, háganlo. Ya no va a ser 2 millones de dólares de pérdida, o 2.000 dólares, lo que sea. Es importante que nosotros cuando hablemos en los KPIs, también hablemos con valorizaciones monetarias, ya que yo les digo como cuando fui gerente de seguridad y salud ocupacional, siempre me gustaba que me digan cuánto de dinero ha sido de pérdida también. Y por qué nosotros como área no hemos ejecutado las acciones correctivas. Si estaba ahí el peligro, si ahí estaba el riesgo, y nosotros no lo hemos visto, ¿o qué pasó? ¿Cómo actuar ante una respuesta? Hace poco visité una empresa, no voy a decir su nombre, donde sucedió un evento. El de recursos humanos me comentó que no sabían cómo actuar ante un accidente laboral. Yo, oye, ¿cómo? La encargada de lo que es esta asistente social, ¿existe? No, no existe. ¿Cómo debo activar yo el SSTR? ¿Cómo yo debo transportar al paciente? ¿Cómo yo debo hacer esto? ¿Cómo yo debo notificar al Ministerio de Trabajo ante un accidente laboral? No lo sabía. Eso es porque lamentablemente no estaban preparados ante una respuesta de emergencia. Tenían el documento ahí. Yo les hice ver, a ver, préstame tu plan de respuesta de emergencias. Lo leí y yo les dije, aquí están todos los pasos que tenían que hacer. Cómo deben comunicarse, cómo deben dirigir a la gerencia, cómo deben ayudar al paciente hacia el hospital. ¿Qué persona es qué persona es la indicada en llevarlo? ¿Y en qué medio? Eso es lo malo de la mayoría de las empresas, que el 80% de colaboradores no leemos los procedimientos de trabajo, los POEs, los instructivos, los procesos, no lo leemos. Solamente lo hacemos y ahí nos olvidamos. Pero cuando sucede el evento, estamos en problemas. No sabemos cómo dirigirnos.
Un ratito, voy a conectar. Voy a conectar un ratito mi batería, que se me esté muriendo un ratito. Bueno, sigamos, chicos. En ocasiones, como les cuento, de este evento, es que lamentablemente no leemos los procedimientos de trabajo. No hacemos el acercamiento de los procedimientos. ¿Por qué? Porque lamentablemente las personas no hacemos caso y siempre decimos, nunca va a pasar. Actualización de la valorización de riesgos cuando haya un cambio. Siempre cuando sucede un evento, algún accidente, nosotros tenemos que revisar todos nuestros procesos. Es decir, este accidente que se dio en esa empresa X, tienen que revisar ahora de nuevo sus procesos. Tienen que revisar de nuevo instructivos. Tienen que revisar de nuevo el IPC de esa área. Y revisar también si el supervisor, si el trabajador estuvieron capacitados. En compras, por ejemplo, si esa persona ha tenido los EPPs adecuados. ¿A qué me refiero? Ojo, tú compras un guante de látex, tú compras una bata o cualquier otro elemento que sea de un equipo de protección personal, pero estos equipos deben tener una ficha técnica adecuada. Una ficha técnica que el encargado del área de seguridad o de bioseguridad, en este caso, tiene que tenerla. Ya que nosotros exigimos a las empresas de logística, yo quiero un guante de látex, un guante quirúrgico con estas características, bajo estas acciones, bajo esa norma técnica peruana. La empresa, el logístico, nos va a decir, estas son las empresas, vea usted, yo voy a pedir a las empresas X fichas técnicas, garantías, N cosas para yo revisar y poder hacer la compra. No se puede no se debe comprar por comprar. Siempre ustedes en la bioseguridad deben pedir exigentemente fichas técnicas. ¿Para qué? Para revisar si están dentro de las normas técnicas peruanas también. Los requisitos para la contratación, ojo, tanto del personal como también de las personas que van a trabajar con nosotros. Los requisitos de contratación en ocasiones también puede ser hacia los terceros, hacia la logística. Los POEs nos van a ayudar, perdón, no son los POEs, son el manual de funciones, los MOF. Estos MOF nos van a ayudar a indicar qué personal debemos contratar. Es decir, si yo voy a contratar a una persona como encargada de laboratorio patológico, ¿cuáles son los requisitos? A un laboratorio patológico debe ser médico, especialidad en patología. Perfecto. De seguro voy a colocar ahí que tenga 5 años de experiencia en patología. Perfecto.
que hable inglés, que hable francés, conocimiento de cómputo, y también yo tengo que colocar ahí conocimiento en bioseguridad, pero que sea certificada. En varias ocasiones nosotros hemos puesto esos avisos de trabajo donde hemos observado, ya sea en CompuTrabajo, Boomerang, te ponen el esquema de lo que desean, porque esa es la base del MOOC. Yo necesito un laboratorista. Ojo, para el laboratorio de análisis clínicos, y hay una gran controversia sobre esto, pero les digo lo siguiente. Para el laboratorio de análisis clínicos, son 3 profesionales que pueden trabajar dentro de un laboratorio. El biólogo, que es el bioquímico, un tecnólogo médico y el químico farmacéutico. El químico farmacéutico sí puede trabajar en un laboratorio de análisis clínicos y toxicológico, ya que está dentro de su normativa legal de la ley de trabajo del químico farmacéutico. Pero últimamente hay laboratorios que desconocen de esto porque hay un requisito legal de la norma técnica de salud, la 072, que solamente han puesto a 2 profesionales en lo que es las direcciones, que es el bioquímico biólogo y es el tecnólogo médico. Para el laboratorio de patológico tiene que ser sí o sí nuestro médico patólogo. Ellos son los únicos, pero no nos obviaron a nosotros los químicos farmacéuticos. Bueno, eso lamentablemente es por normas legales que se puede subsanar. Auditorías internas. Ojo, el hecho de hacer auditorías internas, tanto lo que es para el tema de bioseguridad o seguridad, no significa que a cualquier persona la pueda adoptar. Como tú eres el jefe de área, tú vas a ser el auditor. No, como tú sabes de esto, tú vas a ser el auditor. No, señores. Para ser un auditor interno, tienes que realizar cursos, tienes que ser acreditado. El encargado de gestión de la calidad va a tener que ser ese nexo para que varias personas sean auditores. No puede ser que el jefe del área sea el auditor, porque no puede ser juez y parte. Un auditor, yo siempre voy a decir que nunca sea los jefes de área. El auditor debe ser en ocasiones algún colaborador, algún jefe, algún supervisor, porque eso ayuda a fiscalizar más adecuadamente. Yo siempre les he dicho a mis adjuntos, fiscalízame. Cuando hagas la auditoría, no tengas miedo, pídeme toda la documentación. Yo sabré como encargado del área a responder. La revisión por la gerencia, toda la documentación debe ser revisada por la gerencia. La investigación de los accidentes, eso es de ley. Cuando suceda un accidente, digamos, la enfermera está trabajando en el tópico y lamentablemente se hincó con una aguja. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se dio ese evento? O digamos, estaba cerca de una señorita que tenía fluidos de sangre y la enfermera, la licenciada en enfermería, lamentablemente no estaba con guantes y lamentablemente se contaminó con este fluido. Ese es un evento, ese es un accidente que debe ser reportado. Todo evento que suceda dentro de la organización es un accidente o incidente que debe ser reportado. Lamentablemente, y hay que decirlo así, que lo único que se reporta en un 100% son los accidentes laborales, mas no se reportan mucho los incidentes.
¿A qué me refiero? Los accidentes laborales va a llevar a costo económico. Y los incidentes o accidentes bajos en ocasiones llevan a solamente una atención primaria de primeros auxilios. Pero esta atención primaria de primeros auxilios en varias ocasiones no son reportados. Por ejemplo, la encargada de limpieza está limpiando adecuadamente el piso, pasa un personal de salud, ahí se resbala, ¡pum! Y la señorita, o el señor, no hay problema, solamente me he caído me duele solamente la pierna, no hay problema, sigo con mi camino. Y no lo reportan. Esos eventos deben ser reportados. De seguro la señorita de limpieza no colocó un letrero adecuado donde diga piso resbaladizo. De seguro la señorita de salud que estaba caminando por ahí no estaba con zapatos adecuados, de seguro estaba con zapatos tipo aguja, taco 11, taco 20, no sé qué tipo de tacos ahora hay, que estaba caminando y se resbaló. De seguro el piso también estaba liso y no es el piso adecuado para ir. Si logran reportar estos eventos, estos incidentes mínimos que sin costo alguno lleva a la empresa, estaríamos hablando de una mejora continua. Pero la mayoría de estos incidentes no económicos no son reportados. Solamente son reportados los accidentes. Si nosotros reportaríamos los accidentes o incidentes, podríamos tomar las acciones correctivas adecuadamente y que llevaría a una mejora continua adecuada. Uy, ¿qué pasó acá? Espérense. ¿Qué pasó? Para un sistema de gestión, nosotros tenemos que dar una adecuada identificación. ¿A qué? Al trabajo que nosotros realizamos. Es por eso que existe la línea base de seguridad. Nosotros nos vamos a preguntar cómo estamos, qué vamos a hacer y cómo lo haremos. En la línea de identificación de cómo estamos, bajo un diagnóstico, la línea base, la evolución del sistema. El IPERCEP, vamos a realizarlo. Y ahí es donde vamos a encontrar los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos. Estos son los 4 puntos que siempre vamos a encontrar en todo tipo de riesgos. Después de hacernos un diagnóstico adecuado, vamos a hacernos la pregunta siguiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Bajo qué diseño vamos a realizarlo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a establecer políticas preventivas. Por ejemplo, una política de cero alcohol, porque se detectó que bastantes colaboradores el día 28 de julio han llegado en un síntoma alcohólico perceptible. Y la política va a ser cero alcohol desde ahora. Todas las personas que vengan con síntomas alcohólicos serán debidamente sancionados y con una falta grave. Cuando es falta grave es despido automático. Acá se hará de conocer a toda la población, a todos los miembros de salud, las políticas establecidas, el diseño, cómo vamos a hacer la estrategia para llegar a todas las personas. Por ejemplo, en un hospital
deben trabajar, por ejemplo, yo digo, en salud en el nacional, deben trabajar como más de 1000 personas. ¿Cómo yo voy a llegar a esas 1000 personas? ¿Cómo voy a diseñar mi estrategia para que sepan de la nueva política que estoy haciendo? Para que sepan de los nuevos procedimientos. De seguro unos carteles, de seguro capacitaciones, de seguro campañas, N cosas se puede hacer. Documentos y registros. ¿Cómo vamos a hacer estos documentos? El sistema de gestión de calidad ya nos dará ciertas pautas. ¿Qué personas van a llenar los registros y cómo deben ser llenados? ¿Cómo haremos? A través de un comité de seguridad y salud del trabajo. Ojo, en el comité de seguridad y salud del trabajo es paritario, es decir, va a haber representantes de la gerencia como representantes de los trabajadores. Pero ojo, en el caso de los representantes de los trabajadores, en varias organizaciones de salud hay sindicatos. Estos sindicatos son los encargados, ojo, son los encargados de llevar la batuta en las elecciones del comité de seguridad. En este caso, en el comité de bioseguridad que puede tener son los sindicatos. Después de toda esta acción, vamos a ver nosotros unos controles. Estos controles van a ayudar a la implementación, planificación, estructura y la responsabilidad que como organización tenemos hacia el colaborador. Y ojo, no solamente hacia el colaborador, sino que tenemos que tener también hacia el paciente. Porque puede ser que la jeringa en algún cuarto, que lamentablemente una licenciada se olvidó, el paciente inconscientemente movió su brazo, pinchazo en su mano, y no sabía de qué era esa jeringa. La enfermera sí sabe. Documentos y registros. ¿Cómo vamos a implementarlo? ¿A través de qué? Aplicar los reglamentos internos, a través del desempeño del comité, análisis de evaluación, indicadores de impacto, los KPIs. Identificar las fallas, vamos a investigar las enfermedades profesionales con la mejora de los procesos. Esto va a llegar a qué? A que tenemos un control. ¿Y para qué? Este control va a ser gracias a qué? A una mejora continua, a la verificación de la gerencia, a las auditorías periódicas y externas. Esto va a ayudar a qué? Esto va a ayudar a que el proceso, que cada vez cuando hagamos un diagnóstico a través de la línea base, veamos cuál va a ser, veamos el evento, digamos, de ese paciente que se inyectó inadecuadamente, qué mejora continua hemos hecho, qué no se ha hecho, para que no vuelva a suceder este evento. La verificación y acción. ¿A qué se refiere? El jefe del área, los supervisores, van a estar siempre detrás. Oye, ¿se mejoró esto? El médico, el encargado de esa área va a decir, ¿se mejoró? ¿Qué se hizo? ¿Qué no se hizo? ¿Quién es la persona que hizo estas mejoras? Las auditorías internas y externas desde una mejora continua. También la revisión periódica de tener un mejor control en los riesgos. No solamente debemos esperar a que venga una auditoría interna o externa para recién llenar adecuadamente los papeles. No. Debemos tener siempre un verdadero registro donde el encargado del área de calidad pueda hacer una visita técnica, digamos. O yo como encargado de seguridad, del área de bioseguridad, yo voy
y hago una revisión técnica periódica al área de laboratorio de análisis clínicos, al área de tópico, al área de rayos X, al área donde se manejan insumos oncológicos. Debemos tener muy en cuenta que la revisión debe ser periódica, no solamente en auditorías internas o externas. ¿Qué nos dice la ley 29783? El sistema de gestión de seguridad, medidas son a través del artículo 21, nosotros damos medidas de prevención y protección al sistema de gestión. Pero estas medidas es a través de la eliminación de peligros y riesgos, deben combatir los riesgos en su origen. Por ejemplo, en un hospital, en una clínica, nos llega un paciente al estado de emergencia, lo identifican, pero ese paciente que ingresa a emergencia no sabemos qué enfermedades pueda tener. ¿Puede ser un paciente con VIH? Sí, puede ser un paciente con VIH. ¿Puede ser un paciente que contenga hepatitis? Posiblemente sí. O posiblemente puede tener otra enfermedad X que sea altamente contagiosa también. Pero para esto, nosotros debemos controlar los riesgos ¿desde dónde? Desde su origen. Para evitar que una transmisión. Yo sé muy bien que en el hospital, en el Seguro Social, a los pacientes que tienen VIH positivo, los tienen debidamente identificados. Está en un sistema. Pero los pacientes en hospital, la mayoría de los casos que yo sepa, no están debidamente identificados. ¿Habrá una lista? Sí, habrá una lista, pero muy pequeña. No sé si en el registro, doy este ejemplo, sucede un accidente, lamentablemente lo atropellaron a X persona, lo llevo a la clínica San Juan de Dios. En la clínica San Juan de Dios no tienen de seguro el registro de esta persona y no saben que es portadora de VIH. Y está con full sangre, full fluidos. Para evitar estos riesgos, el personal de las licenciadas, ¿qué tienen que hacer? Unas barreras. Esas barreras son los EPPs en ocasiones. Los EPPs, guantes, mandiles, caretas faciales, de seguro anteojos, X cosas, X equipos que puedan evitar el contacto de fluido de la persona enferma, que nosotros no sabemos si tiene una enfermedad X que puede ser altamente contagiosa hacia la persona de salud. Los procedimientos de trabajo. ¿Cómo debe ser un procedimiento adecuado de trabajo? Señores, cuando el paciente ingrese por emergencia, el personal que va a atender debe tener mínimo esos EPPs, A, B, C, D, E. Y debe de cumplirlo a la cabalidad. La encargada, la jefa de enfermeras de la unidad de emergencia es la responsable. Que se cumpla esa normativa, será la responsable. Y ojo, de seguro viene el médico para atenderlo y de repente lo ve al médico sin los equipos de protección, la jefa de enfermedad puede llamarle la atención al médico y decirle, usted no va a participar porque no tiene los EPPs adecuados. En una emergencia médica varias veces los guantes de látex se rompen. Eso a mí me ha pasado porque también, como soy bombero y también de la Cruz Roja, nos ha pasado que se puedan romper los guantes de látex, sí. Yo también que he trabajado en el Seguro Social, los guantes de látex también se rompen, sí. Es por eso que dentro de la norma se usan 1 o 2 guantes
de látex. En el sistema de gestión de seguridad y bioseguridad, las medidas de prevención y protección del sistema de gestión de seguridad. Una de las medidas más adecuadas es que se dé a través de la minimización de peligros y riesgos, adoptando un sistema de trabajo seguro que incluya disposiciones administrativas de control. Estos son, acá tenemos el manual de bioseguridad en laboratorio. Esto fue editado por la ONU. Este manual es hecho por la Organización Mundial de Salud a través de la cooperación de la Organización Mundial de la ONU, de las Naciones Unidas. Que este ejemplar no ha sido modificado todavía en la actualidad, pero ya va a ser modificado con esta pandemia que se dio, ya va a ser totalmente modificado. Para julio va a salir la nueva versión, donde nos indican ya para las próximas pandemias cómo actuar, cómo debe ser actuado en una próxima pandemia. Se está poniendo los ejemplos ahí en caso de hemorragias, cómo vas a actuar tú. Por ejemplo, ahorita tenemos el dengue hemorrágico. ¿Cómo actúa este personal de salud ante este dengue? ¿Cómo va a actuar, digamos, el personal de salud en el laboratorio para ese tipo de COVID, digamos, que se dio? Constante, ahora, en ese nuevo modelo de manual de bioseguridad del laboratorio se va a recopilar y también se está haciendo como una predicción hacia el futuro de decir, eso vamos a hacer ante posibilidades que se puedan dar. También a través de las señalizaciones. El más conocido para nosotros en lo que es bioseguridad debe ser este símbolo. Señalización de bioseguridad. Esta señalización de bioseguridad debe ser obligatoria en todos los lugares donde se trabaja con productos radioactivos, biológicos u otros productos oncológicos que el personal está manejando. Es por eso que las personas no deben acercarse a esas zonas que encuentren ese símbolo. Pero lamentablemente la mayoría de personas en el sistema de salud lo conocen, pero el entorno, los pacientes, no lo conocen algunos. Es por eso que ahí también se abre la seguridad hacia el paciente. Esta seguridad hacia el paciente va dirigido a cómo debe actuar el paciente para estas acciones. En esa normativa que ha salido en el año 2020 más o menos, en lo que es el tema de seguridad dirigida hacia el paciente, también hay una tabla IPER-C que nosotros debemos hacerla. ¿Para qué? Para que el personal de salud que lo haga, que esté encargada, lo realice, ya sea médico, ya sea farmacéutico, ya sea odontólogo, ya sea las licenciadas de enfermería, licenciadas de obstetricia u otro profesional del tema de salud, lo realice. Es preciso saber que en el tema de seguridad hacia el paciente debe conocer ciertos eventos, ciertas acciones dentro de su entorno, porque el paciente es un visitante, ¿cierto? Pero hay pacientes que se van a quedar por unos 15, 20 días hospitalizados. Y a esos pacientes de 15 a 20 días que van a ser hospitalizados, tenemos que hacerles de ciertas acciones, ojo, de ciertas acciones que pueden estar en su entorno con peligro. Las medidas de prevención. En las medidas de prevención no solamente es usar los EPPs, como ahí vemos en las fotografías. El usar un equipo de protección personal, el EPP, no significa que vas a estar 100% protegido. Es totalmente falso, no estás protegido.
Lo que se hace en el IPC, hay ciertas medidas de control. El control de eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo, y al último tenemos los equipos de protección personal. Todas las organizaciones debemos tener en cuenta lo siguiente, que nosotros debemos manejar desde la eliminación, sustitución, control administrativo, control de ingeniería. Si estos 4 controles anteriormente dichos podemos manejarlo, sería excelente. Porque gracias a esos controles, en ocasiones no se va a necesitar el uso de EPPs. Pero ustedes dirán, ¿cómo? Sí, si nosotros cultivamos la ideología de seguridad adecuada, en hacer un buen procedimiento, en hacer la buena documentación, va a ver que en ocasiones no es necesario usar tanto equipo de protección personal. Y eso es un gran éxito que yo lo observé, que yo lo miré cuando yo me fui a Brasil, en una empresa llamada de reencauchadora, es una empresa reencauchadora allá en Brasil, que cuando yo me acerqué, los trabajadores antes de ingresar a cualquier área, primero, revisan los procedimientos. Segundo, el capataz o el jefe de área, el supervisor, empieza a revisarlos. Si un trabajador se equivoca en su acción laboral, su compañero es capaz de decirle su error. Y eso lleva a que el colaborador esté comprometido. ¿A qué me refiero? Hay veces que nosotros miramos que un trabajador puede estar haciendo X cosa mal. Y tú vas a decir, ¿para qué le digo si este es así, este es A, este es B, este es un odioso? Es un chinche. No le digo. Y de repente puede ser mal accionar. Su amigo, este colaborador, hace una mala práctica, puede fallecer él, o como puede hacer fallecer a otras personas. Ante estos eventos nunca debemos ser ciegos. El personal que le llama la atención por varios motivos, nunca debemos decir, ¿tú qué te metes en mi trabajo? Porque todo el lema para nosotros en tema de seguridad y salud ocupacional es, yo quiero verte regresar a la casa sanos y salvos, sin ninguna mutilación o sin ninguna enfermedad ocupacional. A ver si entra este video. Quise probarlo, por eso les he dejado este link también, para que ustedes en su tiempo libre puedan revisar este documento. Es muy interesante cómo a nivel farmacéutico y se está hablando de una seguridad en los laboratorios farmacéuticos. Es muy importante llevar esta acción. Los equipos de protección personal, sepan ustedes, es la última barrera, es la última opción que llevan los empresarios a usarlo. Pero es la primera medida que compran. ¿Cómo así? Como vas a trabajar en una empresa constructora, lo primero que te compran, ¿qué es? Zapatos de seguridad, tu casco de seguridad, tus guantes, tu chaleco.
Y ropa reflectiva. Gran cosa. En vez de decir, lo primero antes de hacer tu trabajo y antes de entregarte PPs, te voy a enseñar todo nuestro procedimiento de trabajo. A, B, C, D. Enseñarle. Hay veces que los trabajadores, por ejemplo, a un cirujano que hace al corazón, va a decir, yo me siento ofendido si yo opero todos los días, he operado en el horno delgado, he operado en tal sitio, y me vienes a enseñar todo el procedimiento, cómo yo debo operar. Pues sí, te voy a enseñar cómo debe ser el procedimiento de trabajo seguro, bioseguro, acá dentro de ese hospital. Yo tengo que enseñarte, tengo que mi procedimiento de trabajo que yo realizo acá en esta clínica lo cumplas. En varias ocasiones hemos visto por noticias que se olvidaron la gasa, que se olvidaron piezas dentro de un paciente. ¿Es por qué? Porque no hacen bien su trabajo. ¿En qué? En seguir los procedimientos de trabajo. Yo me acuerdo cuando mi señora esposa, Patricia, se embarazó, yo estuve durante sus partos. Uno de los procedimientos de trabajo que hacía en esta clínica, una de las enfermeras era, doctor, estamos usando 14 gasas. Ya, estaban haciendo todos los procedimientos, terminaron las gasas, y antes de que termine, antes de hacer el cerraje, digámoslo así, de la persona, el doctor le decía, la enfermera decía, doctor, antes de que si se termine la operación, contemos las gasas. 1, 2, 3. Ella dijo 14 gasas iniciales, 14 gasas finales. Tenía que concordar. Acá dejé 7 pinzas, contaban las 7 pinzas. Acá dejé 2 tijeras, 2 tijeras, 2 espéculos, 2 espéculos. Es porque la enfermera estaba comprometida a ese tema. Al doctor le decía, doctor, su guante, doctora tal, doctora, su barbijo, Era para que la persona no contamine a la paciente y la paciente no contamine al doctor, porque son protocolos que debemos cumplir. Estos temas de bioseguridad son importantes en todo el hospital, no solamente en el centro donde se saca análisis clínicos, o de microbiología, o en el centro de tópico, no, porque también vamos a hablar de los centros donde se hace rayos X, ahí donde están las enfermeras haciendo la UCI. Son diferentes eventos que suceden. Derechos y obligaciones que debe tener el colaborador, el empleador. Ojo, la ley te indica que el colaborador debe cumplir la norma y el empleador debe también cumplir la norma. Y es por eso que gestiona los riesgos sin excepción, diseña los puestos de trabajo en ambientes seleccionados, eliminan las situaciones de agentes peligrosos. Cuando se dio la temporada de COVID, y hay que decirlo así, nunca estuvimos bien preparados. Nunca. ¿Por qué? Porque no sabían qué tipo de máscara
media cara o si era máscara full face, necesarios a usar. Un ratito, por favor. Un ratito, por favor, voy a conseguir una fuente mejor de energía que se me está acabando. 2 segundos. Ahora sí, sigamos, chicos. Cuando llegó el COVID en sí acá al Perú, los médicos, el personal de salud, ni siquiera sabían cómo actuar. No sabíamos qué tipo de filtro se debía usar, si era un filtro para polvo, si era un filtro para gases orgánicos o inorgánicos. Lo único que se sabía que teníamos que usar mascarilla. ¿Pero qué tipo? ¿De cuántos micrómetros debe ser esta bacteria? Ya había ciertas opciones de decir con la KN95, pero los médicos querían mayor protección, entonces empezaron a usar la máscara de media cara o la máscara full face. Usaban mayormente los trajes tipo nivel C, mal llamados trajes Tyvek, como están acá en la fotografía. Esos trajes son los trajes nivel C, los guantes quirúrgicos. En ese caso, en la mayoría de los hospitales debían haber usado guantes de nitilo nivel 2. Los guantes de nitilo nivel 2 son usados netamente para riesgos biológicos. Deben conformarse los comités, sí, debe formarse un comité de seguridad y salud ocupacional, que va a ayudar también al comité de bioseguridad a hacer un trabajo en conjunto. Lo que es el comité de seguridad, que va a ser tanto por parte de los trabajadores y como parte de los empresarios, o sea, es paritario, va a ayudar a hacer un programa anual de seguridad y salud ocupacional. Y eso se va a basar en las acciones que se da durante los eventos. Es decir, los accidentes laborales, la revisión de los IPRCs, la revisión de los procedimientos de trabajo, va a ser constante, porque el comité de seguridad va a ser el responsable de hacer un seguimiento eficaz hacia los trabajos adecuados. El comité de seguridad no es un simple comité donde vamos a ir a tomar cafecito, no. Tiene obligaciones como comité, donde los miembros que van a participar en ese comité van a tener que vigilar, van a tener que asegurar, promover y realizar, ¿qué cosa? Vigilar el cumplimiento de la legislación, asegurar que los trabajadores conozcan todas las normativas y también que conozcan sus derechos y deberes. Promover un compromiso de ¿qué? De colaboración. Como les comenté, no es cerrar los ojos, no me di cuenta, es su problema. No,
Todos somos un equipo. El de realizar las inspecciones de trabajo, en lo que es tema de bioseguridad, hacer los temas de inspecciones. Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información ante un accidente mortal o incidente peligroso. La investigación de cada accidente mortal debe ser reportado. Estadísticas trimestrales, actividades trimestrales, llevar un libro de actas y reunirse mensualmente. Esto va a ayudar a que sea una mejora continua. Es un tema de bioseguridad hospitalaria que va relacionado con seguridad y salud ocupacional, porque no es divorcio total. Nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, que la bioseguridad... ¿Qué pasó acá? Que la bioseguridad es un concepto amplio que implica un conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos, químicos, logrando la prevención. Si se dan cuenta, caballeros, la bioseguridad está utilizando casi el mismo concepto de lo que es seguridad y salud ocupacional, ya que la seguridad es el conjunto de medidas preventivas destinadas a ¿qué? A mantener el control de factores de riesgo laborales. Sí. ¿En qué agentes? En los agentes biológicos, físicos, químicos, psicológicos, logrando la prevención. Es decir, están casados. Lo que es bioseguridad con seguridad, estamos casados. Es por eso que arranqué esta ponencia con seguridad, para tener más claras las ideas. El término de bioseguridad abarca tanto obligaciones del trabajador para preservar su salud, como responsabilidad de la institución, como garantizar los medios y facilidades. ¿Y esto dónde se ve? Se ve en lo que es el Comité de Seguridad y Salud Ocupacional, porque ahí están la parte paritaria, tanto del colaborador como la parte paritaria del responsable social, del gerente. Ahí nosotros nos vemos, conversamos los problemas de seguridad que hay en la empresa, vemos los problemas de bioseguridad que hay en la organización de salud y vemos la mejora continua de las acciones. Es por eso que un comité de seguridad en temas de salud es muy importante que sea diversificado. ¿A qué me refiero? Que hay un representante, digamos, de análisis clínicos, que hay un representante de rayos X, que hay un representante, digamos, de lavado y planchado. Es muy importante tener esta conexión. Los principales potenciales infectantes que se ha podido observar en varios puntos donde yo he elaborado es la sangre, el semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial, líquido pleural, líquido amniótico, líquido peritoneal, líquido pericárdico y cualquier líquido que esté contaminado con sangre. Estos líquidos potencialmente infectantes son base para hacer nuestro IPC también. Porque son riesgos biológicos, porque son riesgos bioquímicos. Si yo hago un IPC, digamos, de la sala de operaciones, tengo por seguro que vamos a tener un 80% de estos riesgos. Va a haber sangre, posiblemente haya semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, líquido amniótico, N cosas.
digamos, en la sala materna, donde están las mamás con sus bebés, va a haber de seguro leche materna, de seguro puede haber sangre por el parto. Debemos tener nosotros bien identificado, es por eso bien identificado nuestro IPRC para hacer un buen trabajo de bioseguridad. Acá hay un caso, miren, todos decían que no pasaba nada, que no hay, yo me acuerdo cuando hice una ponencia en el Seguro Social, dijeron que no pasa nada, acá no hay accidentes laborales, no hay muchos. Falso. Sí hay. Otra cosa es que nuestro personal de salud no hace de conocimiento. Se rompió el tubo, se rompió en un frasco de X que tenía un fluido, no avisan. Solamente dicen personal de limpieza acercarse al quinto piso. Y el personal de limpieza va, lo limpia y no sabe qué es de seguro. Quienes sufren los accidentes por exposición de sangre o fluidos corporales, ¿y en qué lugar y en qué momento? El personal de enfermería sufre la mayor parte de los accidentes, 44%. El personal médico, 27%. Los accidentes ocurren repetidamente después del uso de antes de desecho de punzocortantes, durante el uso de instrumentos corto en el paciente, durante o después de su desecho. Ahí están las estadísticas. El personal de enfermería sufre un mayor número de accidentes, 44%. Personal médico, 27%. Los accidentes ocurren repetidamente después del uso y antes del desecho de punzocortante, 41%. Durante el uso de instrumentos punzocortantes en el paciente, 39%. Durante o después del desecho, 16%. ¿Y esto dónde es? Fuente Nacional de Trabajadores de Salud de la NIH de Estados Unidos. Es decir, si en un país desarrollado, con grandes protocolos de seguridad, de bioseguridad en salud, ha encontrado esta estadística, para mí alarmante, de verdad, ante este gran número de casos, tanto de enfermeras y tanto de personal médico. Acá en nuestros hospitales, acá en nuestras postas médicas, ¿cuánto será? Lo malo del peruano es que no informa bien. No pasa nada, no va a pasar. ¿Para qué voy a informar? Si siempre lo informo o lo informan y nunca hacen nada. Si nosotros lograríamos cambiar ese chip de decir, sí vas a cambiar, sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a hacer, que tú informas y el encargado de esa área, de ese equipo, o X equipo, o encargado de X área, lo realiza, estás haciendo una mejora continua. Tenemos que tener muy en cuenta que los desechos biológicos que pueden ser tirados hacia el desagüe son de un alto riesgo. Es de alto riesgo. Que estos agentes punzocortantes que en ocasiones, y hay que decirlo así también, que lamentablemente algunas farmacias, algunas boticas colocan inyectables en estas instituciones, lamentablemente, ¿dónde va esa aguja, ese implemento? A un tacho de basura común y corriente, que no debe ser eso. Factores que determinan la posibilidad ante una infección frente a un labor de exposición con sangre VIH, volumen de fluido transferido en ese volumen depende de qué? De la profundidad del pinchazo, del tipo de aguja, si es maciza, hueca y calibre de la misma, tipo de procedimiento de punción venosa o intramuscular, de utilización de guantes en el caso de un pinchazo en la mano. Mi esposa
Patricia, que también es química farmacéutica, cuando hizo su internado en el laboratorio de análisis clínicos, ella se pinchó haciendo una labor con una aguja. No sabía si este paciente tenía VIH, pero ya está dentro de la estadística. Tuvo que hacerse sus exámenes de ELISA constantemente y también por el trabajo para saber si era VIH positivo o no este paciente, o el descuido que hicieron ellas, porque me cuentan fue un descuido, me dice, y es bueno que lo reconoció, fue un descuido que dejó esa aguja sin protección. Si en un laboratorio, cuando estaba haciendo su práctica, mi esposa, su internado, le sucedió esto, ¿qué más sucederá en los laboratorios? Y no informan. ¿Qué más sucederá en los centros de acopio de la basura biológica, de la basura de los hospitales? Y no informan. ¿Por qué? Miedo, no toman conciencia, o dicen, si yo informo me van a votar. No, dejemos esa ideología que si yo informo me votan. No, hay que decirle al trabajador, informa, para que se hace mejor. Este cuadro siempre lo presento, las técnicas científicas organizativas previenen a que vamos a prevenir que las personas, instituciones y medio ambiente sean de objeto de exposición a potenciales agentes infecciosos. La mayoría de los casos, la mayoría de los eventos que sucede en los hospitales de estas enfermedades es gracias a los agentes infecciosos. Estos agentes infecciosos llegan gracias a quienes, a descuidos del personal de salud, porque dejaron viales, porque dejaron abiertos, porque dejaron la puerta abierta del laboratorio, ingresó un chiquito, no sabían lo que hacía, Tengamos mucho cuidado porque esta es una manera de prevención entre las personas, las instituciones y medio ambiente. Los principios de la bioseguridad se basan en ¿qué? En la universalidad. ¿En qué? En que la universalidad de las medidas que deben involucrar a todos los pacientes de todos los servicios, independientemente de conocer o no su serología. Todo el personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel de las membranas mucosas en todas las situaciones que puedan dar origen a accidentes, estando o no previstos de contacto con sangre o cualquier otro fluido corporal del paciente. Se habla bastante lo que es de seguridad al paciente. Y tenemos que tener bastante énfasis en la seguridad al paciente. Porque los pacientes, como les dije anteriormente, son visitantes de 5 horas, 6 horas, o son visitantes de 15 días. Las personas que vienen a visitar al paciente también son personas ajenas a las áreas. Y en ocasiones, estas acciones de ajenas a nuestras áreas somos lamentablemente vulnerados a ciertas invasiones inadecuadas. Es por eso que siempre se pide que no lleven a menores de edad, porque los menores de edad son traviesos y ha pasado accidentes donde un menor de edad pueda dirigirse a áreas inadecuadas. Así, aunque sea que la mamá o el papá o el tío o la tía lo quiere ver, no se puede, señores, lamentablemente. Ahora, felizmente la tecnología ha ayudado a que todas las personas se comuniquen gracias al celular con una videollamada. Alégrense con eso, porque
Antiguamente no se podía hacer nada. Los agentes infecciosos se les denomina como fuente y pueden transmitirse durante el curso de un accidente. El riesgo de transmisión depende de los numerosos factores como la prevalencia de la infección de una población determinada, de la concentración de agentes infecciosos, de la virulencia del agente infeccioso y el tipo de accidente. Por yo conversar con una persona que tenga VIH, yo no me voy a contagiar. Está comprobado. Porque yo esté conversando con esa persona en VIH, yo no me contagio. Pero si hubiese un cambio de fluidos sanguíneos, vaginales, u otro tipo de fluido, ahí sí hay peligro de contaminación. Si yo me encuentro con la palma de la mano con herida y yo voy a tener una paciente con VIH, tengo que tener mayor protección. Porque esta persona que está herida de VIH, yo tengo que protegerme para no contaminarme. Esta bioseguridad se tiene que dar, como se dijo, desde el inicio hasta el final. Es decir, los guantes yo los voy a colocar correctamente en lugares adecuados para que el personal de limpieza lo lleve en su bolsa adecuada, identificada a los centros de acopio adecuados. No es colocar mis guantes en cualquier tacho ahí, tomen. No. La práctica de bioseguridad requiere un deseo que el trabajador de protegerse y proteger a sus compañeros, siguiendo las normas y reglas y o manuales. La mayoría de los accidentes e infecciones están relacionadas al uso inadecuado de equipos, errores humanos, al uso de medidas de protección inadecuado, al no uso de los medios de protección y equipos inadecuados de ingeniería inadecuada. Hay que decir claramente, lamentablemente hay que decirlo, que las personas, la mayoría de los accidentes, es porque no cumplimos las normas. Por ejemplo, y la más común, no en bioseguridad, sino en la vida cotidiana. Por ejemplo, si maneja, no tome. Pero lamentablemente, hombre, mujer, ¿qué hacemos? Nos vamos a una fiesta, tomamos, ¿y qué hacemos? Ah, tengo mi carro, manejo, me quedo a Toretto, o me quedo, en el caso de las damas, se queda como la pareja de Toretto, la señorita Rodríguez, chocan carros y lamentablemente matan personas. A veces, también porque no usamos bien los equipos. Pensamos que un equipo, un inyectable, no va a pasar nada. Esto es así, fácil. Y nos ponemos a hacer acciones inadecuadas. Y podemos contaminar a la persona y me contamino yo mismo. Por no usar adecuadamente en los equipos de rayos X. A veces, yo lo tengo como práctica, me acuerdo, por mis hijitos, los llevé a que les den rayos X para el tema de sus caderas, y el radiólogo me dijo, señor, usted hace poco ha tenido radiación de rayos X. No. Anualmente a mí me sacan mis exámenes médicos ocupacionales. Ya hace 8 meses me sacaron mi placa, no hay problema. Me dijo, ya, pero en el caso de su hijo,
Queremos protegerle sus testículos para que no afectarle. Porque es un niñito. No quiere afectar una parte que puede ser más adelante expuesto. La radiación de rayos X a un niño, a esas partes íntimas o a la niña a esas partes íntimas es bien peligroso. Los accidentes e infecciones de acuerdo al Manual de Bioseguridad con norma técnica 015 MINSA, Dirección General de Salud Pública. Agentes infecciosos, físicos y mecánicos, como efectos traumáticos por caídas, accidentes por cables sueltos, quemaduras por exposición, temperaturas muy altas, muy bajas, cortaduras de vidrios, recipientes dañados, o tubos o rotos o en condiciones de trabajo. En muchos de los casos, por ruido llevado a una disminución por la audición, mala iluminación. Este es un agente físico. La caída de unos tubos de ensayo, la caída de ciertos objetos en laboratorios, se denomina como riesgo agente físico. Pero si este tubo de ensayo está contaminado con sangre, está contaminado con fluido de orina, de heces u otro tipo de fluido, su denominación siempre sería agente biológico. ¿Ya? Agentes químicos que pueden ser corrosivos producidos por los tejidos, o los que producen la exposición a la lejía, ácido clorhídrico, entre otros. En un hospital siempre va a haber una limpieza general con ácido, con lejía. En los centros alimentarios es con ácido acético al 93%, si no me equivoco, para la limpieza. Pero estos productos no deben ser tan alérgicos hacia la persona, hacia el paciente, para evitar un agente de contaminación, para evitar que estas personas sean agentes de acciones expuestas. ¿Qué pasó acá? Son aquellos susceptibles de ser producto de exposición no controlada por agentes biológicos. En una contaminación biológica se entiende por agente biológico a microorganismos, incluidos modificados genéticamente por los cultivos celulares y los endoparásitos. Existe un símbolo internacional de riesgo biológico que está en la parte inferior. Hay que ser importante y énfasis en esto. En un riesgo biológico, que son en un laboratorio de análisis clínicos, en un laboratorio microbiológico, en un laboratorio patológico, debemos tener bastante cuidado. Yo que soy profesional HAZMAT nivel 5, comandante de incidentes, siempre nos determinaron a hacer la siguiente acción. Cuando ustedes estén en un agente biológico, en un laboratorio se está incendiando, explotando, lo que nos dijo el comandante de incidentes que me enseñó fue lo siguiente: dejen que se queme. ¿Por qué? El calor va a matar las bacterias. El calor va a hacer que mueran estas bacterias, estas infecciones. ¿Es preferible que se queme? Sí, es preferible que se queme cuando tengamos un laboratorio biológico. Pero lamentablemente
¿Qué tenemos en un laboratorio biológico? También tenemos sustancias químicas, un ácido clorhídrico, tenemos un ácido sulfúrico, que estos gases van a ser expuestos hacia el medio ambiente y que hacemos una contaminación ambiental. Lamentablemente en esos casos, que cuando tengamos este tipo de agentes tenemos que apagarlos adecuadamente. Un riesgo biológico para nosotros es importante protegernos adecuadamente. A mí me pasó un riesgo biológico, fue una cruzada de un parásito. Cuando yo estaba haciendo mis clases de parasitología, a mí me contaminó la Trichuris trichura. Una mala práctica, pero si yo tenía, decía, yo he tenido guantes, he tenido esto, he tenido las laminillas, he tenido las láminas. ¿Qué pasó? Me estaba pensando en eso, ¿qué pasó? ¿Por qué me he contaminado con la trichura? ¿Qué sucedió? Posiblemente una mala práctica en el laboratorio, del laboratorio donde sea mis prácticas, tal vez. No respeté un protocolo, también. Nosotros en la universidad, en la mayoría de las universidades, no hemos usado en laboratorios de análisis clínicos barbijos. Pues yo les digo que deben utilizarlos al 100%. En un laboratorio de análisis clínicos patológicos deben usarlo al 100%, ya sea en la universidad, ya sea en la vida laboral. Debemos usarlo. Los EPPs. Uso de barreras. Los llamados equipos de protección personal. Pero como les dije, los equipos de protección personal no va a ayudar al 100% a eliminar o a bajar el riesgo o el peligro en su trabajo. Va a ayudar, sí, a que la barrera sea cuasi efectiva, pero va a ser cuasi efectiva siempre y cuando nosotros respetemos los procedimientos de trabajo, siempre y cuando nosotros respetemos instructivos, documentación, y nosotros respetemos que con lo que estamos trabajando no es de bajo riesgo. El usar los lentes, el usar un barbijo, guantes, una ropa adecuada para el centro laboral es respectivamente justificable. Hace poco ha salido una normativa en la 554-2022 de farmacia, de las buenas prácticas de farmacia, donde indican que debe tener un vestidor. Yo sí estoy de acuerdo que hay un vestidor, porque las técnicas de farmacia, el químico farmacéutico, el director técnico químico farmacéutico, de la calle hacia la farmacia, debe ingresar con su ropa de calle. Pero la atención farmacéutica debe ser con su ropa adecuada de atención, ya sea con barbijo, ya sea con lentes. Eso lo determina la empresa, sí, ¿a través de qué? De su IPRC. No es que yo voy a hacer una farmacia, yo quiero que mi farmacia no tenga barbijo, bacán, no hay problema. Yo quiero que mi laboratorio nadie use barbijo porque es muy caro, excelente. Pero el día que te vayan a auditar, van a pedir tu IPRC y si ven que el riesgo de un fluido puede caer a la boca y no por no tener un protector, un simple barbijo, lamentablemente está sujeto a sanción. El famoso lavado de manos. ¿Es una buena barrera? Sí. Fue gracioso y fue anecdótico, de verdad, empezar de nuevo a enseñar a las personas a lavar de nuevo las manos. ¿Por qué les digo que fue gracioso, anecdótico? Porque
Se acordarán por los años 80, vino el virus cholerae, virus cholerae, que bastantes personas murieron también por el virus cólera. Yo me acuerdo por el sector de Yura, por el sector de Cono Norte, bastantes personas con diarrea, era terrible, las personas morían por esa enfermedad. Pero lamentablemente, que decían ahí, lavarse las manos. Se hizo la campaña de lavado de manos, se hizo todo eso, pero después pasó como 20 años o 30 años, de nuevo, campaña de lavado de manos. O sea, querido pueblo peruano, no nos estamos lavando bien las manos. ¿Qué pasa? Hay que lavarse bien las manos. Y esto viene desde, no solamente de nuestra casa, viene de una mala educación. Medidas de eliminación. Como ya hemos visto en la clase pasada, hay cómo se debe desechar la basura de los riesgos biológicos. En el caso de agujas, en el caso que tengan fluidos con sangre, todo siempre va en bolsas rojas. Pero en el caso de las agujas hipodérmicas que tienen sangre u otros fluidos, deben colocarse en depósitos de contextura dura, es decir, pueden ser cartón, pueden ser plástico, pero eso sí también dentro de una bolsa roja. Y colocar una etiqueta, qué tipo, si es objeto punzocortante, ya que cuando son eliminados deben ser debidamente registrados. La persona que lleva el control de estos desperdicios hospitalarios llevan ciertos registros, ya que estos registros deben ser cuantificados y deben ser elevados a las instituciones adecuadas. Una de las instituciones adecuadas que lleva el control respectivo es la OEFA. Si en la OEFA ve algún objeto no adecuado a través de sus inspecciones o a través de sus registros que hace el hospital, la OEFA puede hacer una inspección, o el Ministerio de Salud puede hacer una inspección a sus centros. Es importante que los laboratorios de análisis clínicos, que los laboratorios patológicos tengan todo normalizado en temas al desagüe, porque lamentablemente los fluidos que se botan al desagüe llegan al desagüe. ¿Y qué es lo que sucede en varias ocasiones? Que hay desagües todavía en Arequipa que pueden llegar a contaminar el río Chili. Pero se puede decir que un 85%, si no me equivoco, hasta un 90%, todos los desagües de Arequipa se lo lleva a Sociedad Minera Cerro Verde, gracias a Dios. Y Sociedad Minera Cerro Verde procesa todos estos elementos para sus uso de sus relaveras. Pero, si nosotros antiguamente, los que hemos vivido por los años 80, 90, hemos convivido con los desagües que iban hacia el río Chili, y nuestras vacas, corderos y estos regadíos iban a las chacras, los fluidos eran ahí, llegaban ahí los fluidos. Y nosotros no sabíamos de seguro. La responsabilidad total de estos laboratorios de análisis clínicos debe ser constante, ya que si un laboratorio de análisis clínicos está incumpliendo estas normas de bioseguridad, lamentablemente puede ser objeto de una sanción. También los equipos de rayos X. En los equipos de rayos X deben ser netamente verificados, tener todos los permisos adecuados
y el cómo de desecharse esos cartuchos u otros elementos usados para los rayos X. Métodos de esterilización. Me encantó este artículo de salud. En ese artículo de salud, que lo copié idéntico, me encantó porque ellos utilizan los métodos de esterilización en los artículos críticos, artículos semicríticos y artículos no críticos. Así lo han categorizado de salud. Por ejemplo, yo conozco otras ciertas instituciones que lo colocaban artículos críticos y no críticos, pero han colocado salud, ha ido más allá a los artículos críticos, semicríticos y no críticos. Los críticos son aquellos que acceden a las cavidades normalmente estériles con organismos, por lo que deben ser siempre estériles, ejemplo, instrumental quirúrgico. Artículos semicríticos son aquellos que entran en contacto con la piel no intacta o con mucosas, con artículos que deben estar libremente en forma vegetativa de los microorganismos y de preferencia deben ser estériles. Si la esterilización no es factible, deben ser sometidos a desinfección de alto nivel. Ejemplo, equipos de terapia ventiladora, cánulas endotraqueales endoscópicas. 3. Artículos no críticos. Son aquellos que toman contacto con la piel o no toman contacto con el usuario. Estos artículos solo requieren de limpieza y secado en ocasiones de desinfección de nivel intermedio. Ejemplo, esfingonanómetros, vajilla, chatas, papagayos, muebles, ropas. No lo se copio bien. Me encantó este artículo de verdad de salud porque lo han calificado adecuadamente. ¿Y eso es por qué? Porque hay un trabajo conjunto entre el área de seguridad y el área de bioseguridad. Porque han detectado que hay equipos críticos, no críticos y semicríticos que pueden ser descontaminados adecuadamente para el uso. Y eso va a ayudar a que los costos, va a ayudar también a que sea adecuadamente desechados los equipos. Nunca vamos a usar o reutilizar una aguja, nunca. Las placas Petri, eso sí se puede reutilizar, las placas Petri. Los agares se botan adecuadamente y se esterilizan adecuadamente en las autoclaves. Aunque últimamente se están utilizando también los tubos de ensayo de plástico, se puede decir. Antiguamente se usaba mayormente tubos de vidrio, pero he visto en la mayoría ya de laboratorios se utilizan los tubos de ensayo ya no de vidrio, solamente tipo plástico, más económico, ¿cierto? Pero vamos a la contaminación que estamos haciendo llegar hacia los centros de basurales biológicos. Como les dije, acá en el Perú solamente hay 2 centros de basura biológica, uno ubicado en Lima y el otro por el sector de Ica. ¿Qué pasó acá?
Esterilización. La esterilización por vapor, todo material resistente al calor, compatible con humedad, debe ser autoclavado. Es el método de elección para instrumental médico reutilizable. Debe ser mantenido por lo menos 20 minutos luego que se haya alcanzado 121 grados centígrados a una presión de 2 atmósferas. Sin embargo, el tiempo debe ser determinado por el tiempo instrumental y características del elemento a esterilizar. Al esterilizar placas Petri no es lo mismo que esterilizar elementos quirúrgicos. Ese es de diferente accionar, diferente tiempo, diferente presión. Esterilización por calor seco. Los materiales resistentes al calor e incompatibles con la humedad deben mantenerse por lo menos por una hora y a partir del momento del material que ha llegado a 170 grados centígrados. Pero el tiempo se calcula en función a la temperatura programada. A menor temperatura, mayor tiempo de esterilización. Ejemplo, materiales que pueden ser esterilizados con el calor seco, instrumentos cortantes y de acero inoxidable. La esterilización por inmersión de productos químicos. Es un método de esterilización de baja temperatura. Si ven ensayos en laboratorio, se han demostrado que numerosos desinfectantes pueden ser usados en los servicios de salud, eficaces para destruir el VIH. A veces no es necesario utilizar una esterilización por vapor o por calor seco, sino usar solamente un alcohol de 96 grados u otros elementos que puedan ser objetos como productos químicos para limpiar las mesas, para limpiar los instrumentos. Profesor Leonel, disculpe, solamente recordarle que estamos aproximadamente a 10 minutos de culminar la capacitación en cuanto al récord de tiempo. Eso nada más siempre lo hacemos por protocolo, siempre los recordamos a los docentes. Muchas gracias, disculpe la molestia. Gracias, sí, ya me faltan solamente 4 diapositivas. Gracias, Rommel. Hay que valorar la desinfección de alto nivel, desinfección de nivel medio y desinfección de bajo nivel. Nosotros tenemos que valorar las desinfecciones. Cuando es inactiva, una desinfección de alto nivel, cuando es inactiva a microbacterias, virus, hongos. Desinfección de nivel medio, cuando es inactiva al microbacterium tuberculosis. En una desinfección baja, puede destruir la mayoría de bacterias, algunos virus y algunos hongos. Ojo, cuando nosotros estamos en el laboratorio de análisis clínicos, tenemos que ver qué tipo de bacterias, qué tipo de insumos vamos a usar para las desinfecciones. Porque no es lo mismo usar un alcohol de 96 grados a un ácido acético de 98 al 36% para desinfecciones. No es lo mismo que usar lejía que un alcohol. O sea, tengamos siempre énfasis qué tipo de desinfectantes vamos a usar, pero en base a qué tipo de microorganismos estamos utilizando en esos equipos y cómo nosotros vamos a desechar para ser desechado adecuadamente en los lugares a ser tratados. La incorporación de un equipo mecánico para la desinfección térmica se hace a través de lavadoras como desinfectadoras que trabajan como temperaturas de 75 y 100 grados. Pueden asociar un detergente neutro enzimático y el tiempo necesario para un proceso de desinfección es de 20 minutos, a pesar que el virus del SIDA, del VIH, se inactiva rápidamente en concentraciones más bajas. Es por eso, si ustedes alguna vez han visitado algún centro de lavado de ahí de los hospitales,
es bastante húmedo, bastante vapor. ¿Es por qué? Porque llegan a estas temperaturas de 75 grados y 100 grados, ya que las telas tienen que ser totalmente descontaminadas, tienen que ser totalmente irradiadas. Es por eso que se lleva a un grado de esterilización efectivo. Acá les dejo un trabajo para ustedes. Dentro de un entorno hospitalario, ¿cuáles son las áreas de alto riesgo? Escojan ustedes, ya sea de cualquier nivel, hospital nivel 1, hospital nivel 2, nivel 3, nivel 4, cualquier tipo de hospital. Escójanlo ustedes. No les voy a hacer tan... Si es una posta médica, excelente, una posta médica. Pero dentro de esa posta médica, ¿qué tipo de riesgos encontrarías tú? ¿Qué tipo de riesgo biológico, físico, químico encontrarías? Y cómo estos riesgos biológicos tú los vas a tratar, digamos, cómo vas a desecharlos. Eso lo miramos en las clases anteriores. Es decir, tú tienes que hacer un análisis de riesgo a través de qué? Del famoso I+C. Tú me lo vas a tener que demostrarlo. La área de tópico es de alto riesgo. Demuéstramelo. ¿Cómo? Tú no puedes decir, no, el tópico es de alto riesgo. Demuéstramelo, yo te diría. Yo te lo demuestro con el I+C, porque hemos encontrado riesgo biológico alto, hemos encontrado esto, hemos encontrado el otro. Recién en eso te voy a hacer caso. Porque yo no te voy a hacer caso si es que tú solamente me lo dices. Tú me lo tienes que demostrar bajo estadísticas, bajo mi I+C, adecuadamente. Ese es el trabajo que tienen que hacer, demostrarme que que un policlínico de atención médica, para ustedes eso es de bajo riesgo. Tú me lo vas a tener que mostrar y yo luego le voy a decir si es sí o si es no de bajo riesgo. Y les voy a demostrar que si es de bajo riesgo, si están equivocados o no están equivocados. Bueno, chicos, fue un gusto, un placer haber estado con estas dos clases, tanto en los desechos de hospitalarios y también en este tema de seguridad y bioseguridad.